Ama Audiolibros presenta Platón, Apología de Sócrates. Narración Artur Mas. Prólogo. Sócrates nació en el año 469 a.C. Era hijo de un escultor y una partera. Era ágrafo, es decir, que nunca escribió nada. Sin embargo, sobre su vida y pensamiento filosófico podemos saber gracias a obras como los Diálogos de Platón. La Apología de Sócrates es uno de los diálogos platónicos que conforman el denominado ciclo de juventud. Fue escrito entre los años 393 y 389 a.C. y se trata de la defensa que de sí mismo hace Sócrates ante el jurado de la ciudad de Atenas después de ser acusado formalmente por Méleto, Ánito y Licón de lo siguiente: Sócrates es culpable por buscar y rebuscar las cosas subterráneas y celestiales, enderezar en buenas las malas razones y enseñar esto mismo a otros. Es en la Apología de Sócrates donde Platón detalla los acontecimientos que rodearon los últimos días de Sócrates, específicamente el juicio por no reconocer los dioses de la ciudad y por pervertir a la juventud enseñando este tipo de ideas. Un jurado compuesto por 502 jueces lo condenan culpable con mayoría de votos. La condena, pena de muerte. Platón recogió lo esencial de la defensa que Sócrates hizo de sí mismo en su propio juicio y que se basó en una valiente reivindicación de toda su vida. En este diálogo, Sócrates comienza dirigiéndose a los ciudadanos atenienses en su defensa, alegando minuciosamente la falsedad de los argumentos de quienes lo acusan. Además propone exponer su declaración con palabras sencillas, contrario a cómo finalmente se desarrolló, dando cuenta de un hermoso y correcto uso del lenguaje. A continuación identifica dos clases de acusadores: los acusadores populares y los que formalizaron la acusación por escrito ante un tribunal. Alega tener fama de ser sabio. Asimismo explica que no posee más sabiduría que lo humanamente posible, pero que ha comprendido y hecho saber que es más sabio que muchos que se jactan de serlo al reconocer su ignorancia. Es quizá esta la razón para acarrearse la antipatía de quienes lo acusan. El hombre en su dimensión ética es lo que ocupa el centro del pensamiento filosófico de Sócrates. Según la obra de Platón, Sócrates no solo fue un gran filósofo, también fue registrado por la historia como un hombre de buen actuar, y tomando en cuenta su decisión de nunca escribir nada, es en la acción donde llevó a cabo su desempeño como educador. Aunque él no creía que hubiera quien fuera capaz de enseñar, dedicó su vida a la enseñanza sin otro interés que el filosofar mismo, y fue con su propio ejemplo que incitó a otros al cultivo de las virtudes. No se puede hacer el mal si hay conocimiento. El mal se hace por ignorancia. Conócete a ti mismo, frase que podía leerse en el oráculo de Delfos y podría considerarse como punto de partida de la ética socrática, con la cual se invita a conocernos sin pretender hacerlo más allá de la justa dimensión humana, pero sobre todo invita al reconocimiento de la propia ignorancia, que es la razón del mal actuar. Es este el primer paso para romper con ella y así modificarse a sí mismo. De igual forma, advierte que es el conocimiento en lo que consiste la virtud, es decir, que no se puede hacer el mal si se tiene conocimiento. La virtud es el conocimiento. En esa medida se podrá ser virtuoso. En el conocimiento reside el bien hacer. El bien es la felicidad. Al parecer, conocerse a sí mismo, según Sócrates, tiene como resultado la felicidad. Llegó a la conclusión de que la sabiduría divina es infinita comparada con la de los hombres, y por lo tanto ningún hombre es un sabio. De ahí viene la famosa frase: solo sé que no sé nada.
Cuando Sócrates toma la decisión de quedarse en la ciudad y cumplir la condena que le fue impuesta, queda demostrado el compromiso ético que debe existir entre los individuos que integran una ciudad y sus leyes, dado que el beneficio de saber gobernarse a sí mismo conduce recíprocamente al bienestar o felicidad colectiva. Renuncia a la posibilidad de salir de la ciudad y acepta la determinación del jurado y asevera sobre la muerte: el mal no se corrige haciendo el mal. Sus amigos planearon un plan de fuga, pero Sócrates prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días de vida con sus amigos y seguidores y durante la noche cumplió su sentencia bebiendo una copa de cicuta según el procedimiento habitual de ejecución. Primera parte. Discurso principal. Capítulo 1. Cualidades de orador. Ciudadanos atenienses, ignoro qué impresión habrá despertado en vosotros las palabras de mis acusadores. Han hablado de forma tan seductora que, al escucharlas, casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. Sin embargo, quiero demostraros que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la realidad. Aunque de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de asombro, la que dice que tenéis que precaveros de mí y no dejaros embaucar, porque soy una persona muy hábil en el arte de hablar. Y ni siquiera la vergüenza les ha hecho enrojecer ante la sospecha de que les voy a desenmascarar con hechos y no con unas simples palabras, a no ser que ellos consideren orador habilidoso al que solo dice y se apoya en la verdad. Si es eso lo que quieren decir, gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y en la manera usual entre ellos, aunque vuelvo a insistir en que poco, por no decir nada, han dicho que sea verdad. Y por Zeus, que no le seguiré el juego compitiendo con frases redondeadas ni con bellos discursos bien estructurados, como es propio de los de su calaña, sino que voy a limitarme a decir llanamente lo primero que se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, como si de una improvisación se tratara, porque estoy tan seguro de la verdad de lo que os digo, que tengo bastante con decir lo justo de la manera que sea. Por eso, que nadie de los aquí presentes espere de mí hoy otra cosa, porque además, a la edad que tengo, sería ridículo que pretendiera presentarme ante vosotros con rebuscados parlamentos, propios más bien de los jovenzuelos, con ilusas aspiraciones de medrar. Capítulo 2. Estilo del alegato. Tras este preámbulo, debo haceros, y muy en serio, una petición, y es la de que no me exijáis que use en mi defensa un tono y estilo diferente del que uso en el ágora, curioseando las mesas de los cambistas, o en cualquier sitio donde muchos de vosotros me habéis oído. Si estáis advertidos, después no alborotaréis por ello. Pues esta es mi situación. Hoy es la primera vez que en mi larga vida comparezco ante un tribunal de tanta categoría como este. Así que, y lo digo sin rodeos, soy un extraño a los usos de hablar que aquí se estilan, y si en realidad fuera uno de los tantos extranjeros que residen en Atenas, me consentiríais e incluso excusaríais el que hablara con la expresión y acento propios de donde me hubiera criado. Por eso debo rogaros, aunque creo tener el derecho a exigirlo, que no os fijéis ni os importen mis maneras de hablar y de expresarme, que no dudo que las habrá mejores y peores, y que por el contrario pongáis atención exclusivamente en si digo cosas justas o no, pues en esto, en el juzgar, consiste la misión del juez, y en decir la verdad, la del orador. Así pues,
lo correcto será que pase a defenderme. En primer lugar, de las primeras acusaciones propaladas contra mí por mis antiguos acusadores. Después pasaré a contestar las más recientes. Capítulo 3. Las primeras acusaciones. Todos sabéis que tiempo ha surgieron detractores míos que nunca dijeron nada cierto, y es a estos a los que más temo, incluso más que al propio Ánito y a los de su comparsa, aunque también esos sean de cuidado. Pero lo son más atenienses los que, tomándoos a muchos de vosotros desde niños, os persuadían y me acusaban mentirosamente diciendo que hay un tal Sócrates, sabio, que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Estos son, de entre mis acusadores, a los que más temo, por la mala fama que me han creado y porque los que les han oído están convencidos de que quienes investigan tales asuntos tampoco creían que existan dioses. Y habría de añadir que estos acusadores son muy numerosos y que me están acusando desde hace muchos años, con la agravante de que se dirigieron a vosotros cuando erais niños o adolescentes y por ello más fácilmente manipulables, iniciando un auténtico proceso contra mí, aprovechándose de que ni yo ni nadie de los que hubiera podido defenderme estaban presentes. Capítulo 4. Los acusadores anónimos. Y lo más desconcertante es que ni siquiera dieron la cara, por lo que es imposible conocer todos sus nombres, a excepción de cierto autor de comedias. Esos, pues, movidos por envidias y jugando sucio, trataron de convenceros para que, una vez convencidos, fuerais persuadiendo a otros. Son indiscutiblemente difíciles de desenmascarar, pues ni siquiera es posible hacerles subir a este estrado para que den la cara y puedan ser interrogados, por lo que me veo obligado, como vulgarmente se dice, a batirme contra las sombras y a refutar sus argumentos sin que nadie me replique. Convenid pues conmigo que dos son los tipos de acusadores con los que debo enfrentarme. Uno, los más antiguos, y otros, los que me han acusado recientemente. Por ello, permitidme que empiece por desembarazarme primero de los más antiguos, pues fueron sus acusaciones las que llegaron antes a vuestro conocimiento y durante mucho más tiempo que las recientes. Aclarado esto, es preciso que pase a iniciar mi defensa para intentar extirpar de vuestras mentes esa difamación que durante tanto tiempo os ha alimentado, y debo hacerlo en tan poco tiempo como se me ha concedido. Esto es lo que pretendo con mi defensa, confiando en que redunde en beneficio mío y en el vuestro, pero no se me escapa la dificultad de la tarea. Sin embargo, que la causa tome los derroteros que sean gratos a los dioses. Lo mío es obedecer a la ley y abogar por mi causa. Remontémonos, pues, desde el principio para ver qué acusación dio origen a esta mala fama de que gozo y que ha dado pie a Méleto para iniciar este proceso contra mí. Capítulo 5. El origen de la mala fama. Imaginémonos que se tratara de una acusación formal y pública y oímos recitarla delante del tribunal. Sócrates es culpable porque se mete donde no le importa, investigando en los cielos y bajo la tierra. Practica hacer fuerte el argumento más débil e induce a muchos otros para que actúen como él. Algo parecido encontraréis en la comedia de Aristófanes, donde un tal Sócrates se pasea por la escena, vanagloriándose de que flotaba por los aires, soltando mil tonterías sobre asuntos de los que yo no entiendo ni poco ni nada. Y no digo eso con ánimo de menosprecio, no sea que entre los presentes haya algún aficionado
hacia tales materias y lo aproveche Méleto para entablar nuevos procesos contra mí por tan grave crimen. La verdad es, oh atenienses, que no tengo nada que ver con tales cuestiones, y reto a la inmensa mayoría para que recordéis si en mis conversaciones me habéis oído discutir o examinar sobre tales asuntos, incluso que os informéis los unos de los otros entre todos los que me hayan oído alguna vez y publiquéis vuestras averiguaciones, y así podréis comprobar que el resto de las acusaciones que sobre mí se han propalado son de la misma calaña. Capítulo 6. Referencia a los sofistas. Pero nada de cierto hay en todo esto, ni tampoco si os han contado que yo soy de los que intentan educar a las gentes y que cobran por ello. También puedo probar que esto no es verdad. Y no es que no encuentre hermoso el que alguien sepa dar lecciones a los otros, si lo hacen como Gorgias de Leontinos, o Pródicos de Ceos, o Hipias de Élide, que van de ciudad en ciudad, fascinando a la mayoría de los jóvenes y a muchos otros ciudadanos que podrían escoger libremente y gratis la compañía de muchos otros ciudadanos, y que, sin embargo, prefieren abandonarles para escogerles a ellos para recibir sus lecciones, por las que deben pagar, y aún más, quedarles agradecidos. Y me han contado que corre por ahí uno de esos sabios, natural de Paros, que precisamente ahora está en nuestra ciudad. Coincidió que me encontré con el hombre que más dinero se ha gastado con estos sofistas, incluso mucho más él solo que todos los demás juntos. A este, que tiene 2 hijos, como sabéis, le pregunté: Calias, si en lugar de estar preocupado por 2 hijos, lo estuvieras por el amaestramiento de 2 potrillos o 2 novillos, ¿no sería fácil, mediante un jornal, encontrar un buen cuidador? Este debería hacerlos aptos y hermosos, según posibilitaría su naturaleza, y seguro que escogerías al más experto conocedor de caballos o a un buen labrador. Pero, puesto que son hombres, ¿a quién has pensado confiarlos? ¿Quién es el experto en educación de las aptitudes propias del hombre y del ciudadano? Pues me supongo que lo tienes todo bien estudiado por amor de esos 2 hijos que tienes. ¿Hay alguien preparado para tal menester? Claro que lo hay, respondió. ¿Quién? ¿Y de dónde? ¿Y cuánto cobra? Le acosé. Oh, Sócrates, se llama Hebeno, es de Paros, y cobra 5 minas. Y me pareció que ese tal Hebeno puede sentirse feliz si de verdad posee este arte y enseña de forma tan convincente. Pues si yo poseyera este don, me satisfaría y orgullosamente lo proclamaría. Pero en realidad no entiendo nada sobre eso. ¿Acaso ante eso alguno de vosotros me interpele? Pero entonces, Sócrates, ¿cuál es tu auténtica profesión? ¿De dónde han surgido esas habladurías sobre ti? Porque si no te dedicaras a nada que se salga de lo corriente, sin meterte en lo que no te concierne, no se habría originado esta pésima reputación y tan contradictorias versiones sobre tu conducta. Explícate de una vez para que no tengamos que darnos nuestra propia versión. Eso sí me parece razonable y sensato, y por ser cuerdo voy a contestarlo, para dejar bien claro de dónde han surgido esas imposturas que me han hecho acreedor de una notoriedad tan molesta. Capítulo 7. La sabiduría de Sócrates es simplemente humana. Escuchadlo. Quizá alguno se crea que me lo tomo a guasa. Sin embargo, estad seguros de que solo os voy a decir la verdad. Yo he alcanzado este popular renombre por una cierta clase de sabiduría que poseo. ¿De qué sabiduría se trata? Ciertamente,
de una sabiduría propia de los humanos, y en ella es posible que yo sea sabio, mientras que, por el contrario, aquellos a los que acabo de aludir quizá también sean sabios, pero en relación a una sabiduría que quizá sea extrahumana, o no sé con qué nombre calificarla. Hablo así porque yo, desde luego, esa no la poseo ni sé nada de ella, y el que propale lo contrario o miente o lo dice para denigrarme. Capítulo 8. El testimonio del dios de Delfos. Atenienses, no arméis barullo porque parezca que me estoy dando autobombo. No voy a contaros valoraciones sobre mí mismo, sino que os voy a remitir a las palabras de alguien que merece vuestra total confianza y que versan precisamente sobre mi sabiduría, si es que poseo alguna, y cuál sea su índole. Os voy a presentar el testimonio del propio dios de Delfos. Conocéis sin duda a Querefonte, amigo mío desde la juventud, compañero de muchos de los presentes, hombre democrático. Con vosotros compartió el destierro y con vosotros regresó. Bien conocéis con qué entusiasmo y tozudez emprendía sus empresas. Pues bien, en una ocasión, mirad a lo que se atrevió. Fue a Delfos a hacer una especial consulta al oráculo, y os vuelvo a pedir calma, oh atenienses, y que no me alborotéis. Le preguntó al oráculo si había en el mundo alguien más sabio que yo, y la pitonisa respondió que no había otro superior. Toda esta historia la puede avalar el hermano de Querefonte, aquí presente, pues sabéis que él ya murió. Veamos con qué propósito os traigo a relación estos hechos. Mostraros de dónde arrancan las calumnias que han caído sobre mí. Cuando fui conocedor de esta opinión del oráculo sobre mí, empecé a reflexionar. ¿Qué quiere decir realmente el Dios? ¿Qué significa este enigma? Porque yo sé muy bien que sabio no soy. ¿A qué viene, pues, el proclamar que lo soy? Y que él no miente, no solo es cierto, sino que incluso ni las leyes del cielo se lo permitirían. Capítulo 9. La ignorancia de los políticos. Durante mucho tiempo me preocupé por saber cuáles eran sus intenciones y qué quería decir en verdad. Más tarde, y con mucho desagrado, me dediqué a descifrarlo de la siguiente manera. Anduve mucho tiempo pensativo, y al fin entré en casa de uno de nuestros conciudadanos, que todos tenemos por sabio, convencido de que este era el mejor lugar para dejar esclarecido el vaticinio, pues pensé, este es más sabio que yo, y tú decías que yo lo era más que todos. No me exijáis que diga su nombre, baste con decir que se trataba de un renombrado político, y al examinarlo, ved ahí lo que experimenté. Tuve la primera impresión de que parecía mucho más sabio que otros, y que sobre todo él se lo tenía creído, pero que en realidad no lo era. Intenté hacerle ver que no poseía la sabiduría que él presumía tener. Con ello, no solo me gané su inquina, sino también la de sus amigos. Y partí, diciéndome para mis cabales, ninguno de los dos sabemos nada, pero yo soy el más sabio, porque yo por lo menos lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño punto, justamente, sí que soy mucho más sabio que él, que lo que no sé, tampoco presumo de saberlo. Y de allí pasé a saludar a otro de los que gozaban aún de mayor fama que el anterior, y llegué a la misma conclusión. Y también me malquisté con él y con sus conocidos. Pero no desistí. Fui entrevistando uno tras otro, consciente de que sólo me acarrearía nuevas enemistades, pero me sentía obligado a llegar hasta el fondo para no dejar sin esclarecer el mensaje del Dios.
Debía llamar a todas las puertas de los que se llamaban sabios, con tal de descifrar las incógnitas del oráculo. Y voto al perro, y juro, porque estoy empezando a sacar a la luz la verdad, que esta fue la única conclusión. Los que eran reputados o se consideraban a sí mismos como los más sabios, fue a los que encontré más carentes de sabiduría, mientras que otros que pasaban por inferiores lo superaban. Permitid que os relate cómo fue aquella mi peregrinación, que cual emulación de los trabajos de Hércules llevé a cabo para asegurarme de que el oráculo era irrefutable. Capítulo 10. La ignorancia de los poetas. Tras los políticos, acosé a los poetas. Me entrevisté con todos, con los que escriben poemas, con los que componen ditirambos o practican cualquier género literario, con la persuasión de que aquí sí me encontraría totalmente superado por ser yo muchísimo más ignorante que uno cualquiera de ellos. Así pues, escogiendo las que me parecieron sus mejores obras, les iba preguntando qué querían decir. Intentaba descifrar el oráculo y al mismo tiempo ir aprendiendo algo de ellos. Pues sí, ciudadanos, me da vergüenza deciros la verdad, pero hay que decirla. Cualquiera de los allí presentes se hubiera explicado mucho mejor sobre ellos que sus mismos autores, pues pronto descubrí que la obra de los poetas no es fruto de la sabiduría, sino de ciertas dotes naturales, y que escriben bajo inspiración, como les pasa a los profetas y adivinos, que pronuncian frases inteligentes y bellas, pero nada es fruto de su inteligencia, y muchas veces lanzan mensajes sin darse cuenta de lo que están diciendo. Algo parecido opino que ocurre en el espíritu de los poetas. Sin embargo, me percaté de que los poetas, a causa de este don de las musas, se creen los más sabios de los hombres, y no sólo en estas cosas, sino en todas las demás, pero que en realidad no lo eran. Y me alejé de allí convencido de que también estaba por encima de ellos, lo mismo que ya antes había superado a los políticos. Capítulo 11. La ignorancia de los artesanos. Para terminar, me fui en busca de los artesanos, plenamente convencido de que yo no sabía nada, y que en estos encontraría muchos y útiles conocimientos. Y ciertamente que no me equivoqué. Ellos entendían en cosas que yo desconocía. Por tanto, en este aspecto eran mucho más expertos que yo, sin duda. Pero pronto descubrí que los artesanos adolecían del mismo defecto que los poetas. Por el hecho de que dominaban bien una técnica y realizaban bien su oficio, cada uno de ellos se creía entendido no solo en esto, sino en el resto de las profesiones, aunque se tratara de cosas muy complicadas. Y esta petulancia, en mi opinión, echaba a perder todo lo que sabían. Estaba hecho un lío, porque intentando interpretar el oráculo, me preguntaba a mí mismo si debía juzgarme tal como me veía, ni sabio de su sabiduría, ni ignorante de su ignorancia, o tener las dos cosas que ellos poseían. Y me respondí a mí mismo y al oráculo que me salía mucho más a cuenta permanecer tal cual soy. Capítulo 12. La verdad del oráculo. En fin, oh atenienses, como resultado de esta encuesta, por un lado, me he granjeado muchos enemigos y odios profundos y enconados como los haya, que han sido causa de esta aureola de sabio con que me han adornado y que han encendido tantas calumnias. En efecto, quienes asisten accidentalmente a alguna de mis tertulias se imaginan quizá que yo presumo de ser sabio
en aquellas cuestiones en que someto a examen a los otros, pero en realidad sólo el Dios es sabio, y lo que quiere decir el oráculo es sólo que la sabiduría humana poco o nada vale ante su sabiduría, y si me ha puesto a mí como modelo es porque se ha servido de mi nombre como para poner un ejemplo, como si dijera: entre vosotros es el más sabio, oh hombres, aquel que como Sócrates ha caído en la cuenta de que en verdad su sabiduría no es nada. Por eso, sencillamente, voy de acá para allá, investigando en todos los que me parecen sabios, siguiendo la indicación del Dios, para ver si encuentro una satisfacción a su enigma, ya sean ciudadanos atenienses o extranjeros. Y cuando descubro que no lo son, contribuyo con ello a ser instrumento del Dios. Ocupado en tal menester, da la impresión de que me he dedicado a vagar y que he dilapidado mi tiempo descuidando los asuntos de la ciudad e incluso los de mi familia, viviendo en la más absoluta pobreza por preferir ocuparme del Dios. Capítulo 13. Los discípulos. Por otra parte, ha surgido un grupo de jóvenes que me siguen espontáneamente porque disponen de más tiempo libre por proceder de familias acomodadas, disfrutando al ver cómo someto a interrogatorios a mis interlocutores y que en más de una ocasión se han puesto ellos mismos a imitarme examinando a las gentes. Y es cierto que han encontrado a un buen grupo de personas que se pavonean de saber mucho, pero que en realidad poco o nada saben. Y en consecuencia, los ciudadanos examinados y desembaucados por éstos se encorajinan contra mí, y no contra sí mismos, que sería lo más lógico, y de aquí nace el rumor de que corre por ahí un cierto personaje llamado Sócrates, de lo más siniestro y malvado, corruptor de la juventud de nuestra ciudad. Cuando alguien les pregunta ¿qué enseño en realidad?, no saben qué responder, pero para no hacer el ridículo, echan mano de los tópicos sobre los nuevos filósofos, que investigan lo que hay sobre el cielo y bajo la tierra, que no creen en los dioses y que saben hostigar para hacer más fuerte los argumentos más débiles. Todo ello antes de decir la verdad, que era una y muy clara, que tienen un barniz de saber, pero que en realidad no saben nada de nada. Y como, en mi opinión, son gente susceptible y quisquillosa, amén de numerosa, que cuando hablan de mí se apasionan y acaloran, os tienen los oídos llenos de calumnias graves durante largo tiempo alimentadas. Capítulo 14. El origen de las denuncias. De entre estos es de donde han surgido Méleto y sus cómplices, Ánito y Licón. Méleto en representación de los resentidos poetas, Ánito en defensa de los artesanos y políticos, y Licón en pro de los oradores. Así pues, me maravilla, como ya dije antes, de que en el poco tiempo que se me otorga para mi defensa, fuera capaz de desvanecer calumnias tan bien arraigadas. Esta es, oh atenienses, la pura verdad de lo sucedido, y os he hablado sin ocultar ni disimular nada, sea importante o no. Sin embargo, estoy seguro que con ello me estoy granjeando nuevas enemistades. La calumnia me persigue y estas son sus causas. Y si ahora o en otra ocasión queréis indagarlo, los hechos os confirmarán que es así. Por lo que hace referencia a las acusaciones aducidas por mis primeros detractores, con lo dicho basta para mi defensa ante vosotros. Capítulo 15. El interrogatorio a Méleto. Ahora pues,
toca defenderme de Méleto, el honrado y entusiasta patriota Méleto, según él mismo se confiesa, y con él del resto de mis recientes acusadores. Capítulo 16. La acusación de corrupción. Veamos cuál es la acusación jurada de estos, y ya es la segunda vez que nos la encontramos, y démosle un texto como a la primera. El acta diría así: Sócrates es culpable de corromper a la juventud, de no reconocer a los dioses de la ciudad, y por el contrario, sostiene extrañas creencias y nuevas divinidades. La acusación es esta. Pasemos, pues, a examinar cada uno de los cargos. Se me acusa primeramente de que corrompo la juventud. Yo afirmo, por el contrario, que el que delinque es el propio Méleto, al actuar tan a la ligera en asuntos tan graves como es convertir en reos a ciudadanos honrados, abriendo un proceso socapa de hombre de pro y simulando estar preocupado por problemas que jamás le han preocupado. Y que esto sea así, voy a intentar hacerlos ver. Capítulo 17. ¿Quién hace mejores a los hombres? Acércate, Méleto, y respóndeme. ¿No es verdad que es de suma importancia para ti el que los jóvenes lleguen a ser lo mejor posible? Ciertamente. Así pues, y de una vez, explica a los jueces aquí presentes quién es el que los hace mejores, porque es evidente que tú lo sabes, ya que dices tratarse de un asunto que te preocupa, y además presumes de haber descubierto al hombre que los ha corrompido, que según dices soy yo, haciéndome comparecer ante un tribunal para acusarme. Vamos pues, diles de una vez quién es el que los hace mejores. Veo, Méleto, que sigues callado y no sabes qué decir. ¿No es esto vergonzoso y una prueba suficiente de que a ti jamás te han inquietado estos problemas? Pero vamos, hombre, dinos de una vez, ¿quién los hace mejores o peores? Las leyes. Pero si no es eso lo que te pregunto, amigo mío, sino cuál es el hombre, sea quien sea, pues se da por supuesto que las leyes ya se conocen. Ah, sí, Sócrates, ya lo tengo. Esos son los jueces. ¿He oído bien, Méleto? ¿Qué quieres decir? ¿Que estos hombres son capaces de educar a los jóvenes y hacerlos mejores? Ni más ni menos. ¿Y cómo? ¿Todos? ¿O unos sí y otros no? Todos, sin excepción. Por era que te expresas de maravilla. Qué grande es el número de los benefactores que, según tú, sirven para este menester. Y el público aquí asistente también hace mejores o peores a nuestros jóvenes. ¿También? ¿Y los miembros del consejo? Esos también. Veamos, aclárame una cosa. ¿Serán entonces, Méleto, los que se reúnen en asamblea, los asambleístas, los que corrompen a los jóvenes? ¿O también ellos, en su totalidad, los hacen mejores? Es evidente que sí. Parece, pues, evidente que todos los atenienses contribuyen a hacer mejores a nuestros jóvenes. Bueno, todos menos uno, que soy yo, el único que corrompe a nuestra juventud. ¿Es eso lo que quieres decir? Sin lugar a dudas. Qué grave es mi desdicha si esa es la verdad. ¿Crees que sería lo mismo si se tratara de domar caballos y que todo el mundo, menos uno, fuera capaz de domesticarlos y que uno solo fuera capaz de echarlos a perder? ¿O más bien, no es todo lo contrario? ¿Que uno solo es capaz de mejorarlos, o muy pocos, y que la mayoría, en cuanto los montan, pronto los envician? ¿No funciona así, Méleto, en los caballos y en el resto de los animales? Sin ninguna duda, estéis o no estéis de acuerdo, Ánito y tú, qué buena suerte la de los jóvenes si solo uno pudiera corromperlos y el resto ayudarles
a ser mejores. Pero la realidad es muy otra, y se ve demasiado que jamás te han preocupado tales cuestiones y que son otras las que han motivado que me hicieras comparecer ante este tribunal. Pero por Zeus, dinos todavía, ¿qué vale más? ¿Vivir entre ciudadanos honrados o entre malvados? Así pues, hombre, responde que tampoco te pregunto nada del otro mundo. ¿Verdad que los malvados son una amenaza y que pueden acarrear algún mal hoy o mañana a los que conviven con ellos? Sin lugar a duda. ¿Existe algún hombre que prefiera ser perjudicado por sus vecinos o todos prefieren ser favorecidos? Sigue respondiendo, honrado Méleto, porque, además, la ley te exige que contestes. ¿Hay alguien que prefiera ser dañado? No, desde luego. Capítulo 18. ¿El daño hecho fue voluntario o involuntario? Veamos, pues, me has traído hasta aquí con la acusación de que corrompo a los jóvenes y de que los hago peores. ¿Y esto lo hago voluntaria o involuntariamente? Muy a sabiendas de lo que haces, sin lugar a duda. Y tú, Méleto, que aún eres tan joven, me superas en experiencia y sabiduría hasta el punto de haberte dado cuenta de que los malvados producen siempre algún perjuicio a las personas que tratan y los buenos algún bien. ¿Y me consideras en tal grado de ignorancia que no sepa si convierto en malvado a alguien de los que trato diariamente, corriendo el riesgo de recibir a la par algún mal de su parte, y que incluso haga este daño tan grande de forma intencionada? Esto, Méleto, a mí no me lo haces creer, y no creo que encuentres quien lo acepte. Yo no soy el que corrompe a los jóvenes, y en caso de serlo, sería involuntariamente, y por tanto, en ambos casos, te equivocas o mientes. Y si se probara que yo los corrompo, desde luego tendría que concederse que lo hago de manera involuntaria. Y en este caso, la ley ordena advertir al presunto autor en privado, instruirle y amonestarle, y no, de buenas a primeras, llevarle directamente al tribunal. Pues es evidente que una vez advertido y entrado en razón, dejaría de hacer aquello que inconscientemente dicen que estaba haciendo. Pero tú has rehuido siempre el encontrarte conmigo, aunque fuera solo para conversar o para corregirme, y has optado por traerme directamente aquí, que es donde debe traerse a quienes merecen un castigo y no a los que te agradecerían una corrección. Es evidente, Méleto, que no te han importado ni mucho ni poco estos problemas que dices te preocupan. Capítulo 19. ¿Existen los dioses? Aclaremos algo más. Explícanos cómo corrompo a los jóvenes. ¿No es, si seguimos el acta de la denuncia, enseñando a no honrar a los dioses que la ciudad venera y sustituyéndolos por otras divinidades nuevas? ¿Será por esto que los corrompo? Precisamente eso es lo que afirmo. Entonces, y por esos mismos dioses de los que estamos hablando, explícate con claridad ante esos jueces y ante mí, pues hay algo que no acabo de comprender. O yo enseño a creer que existen algunos dioses, y en este caso, en modo alguno, soy ateo ni delinco, o bien dices que no creo en los dioses del Estado, sino en otros diferentes, y por eso me acusas, o más bien, sostienes que no creo en ningún dios, y que además estas ideas las inculco a los demás. Eso mismo digo, que tú no aceptas ninguna clase de dioses. Ah, sorprendente, Méleto. ¿Para qué dices semejantes extravagancias? ¿O es que no considero dioses al sol y la luna, como creen el resto de los hombres? Por Zeus, sabed, oh jueces, lo que dice. El sol es una piedra y la luna es tierra. ¿Tú crees que estás acusando a Anaxágoras
mi buen Méleto, o desprecias a los presentes hasta el punto de considerarlos tan poco eruditos que ignoren los libros de Anaxágoras, el Clasomenio, llenos de tales teorías? Y más aún, los jóvenes van a perder el tiempo escuchando de mi boca lo que pueden aprender por menos de un dracma, comprándose estas obras en cualquiera de las tiendas que hay junto a la orquesta y poder reírse después de Sócrates, si éste pretendiera presentar como propias estas afirmaciones, sobre todo y además, siendo tan desatinadas. Pero por Júpiter, tal impresión te he causado que crees que yo no admito los dioses, absolutamente ningún dios. Sí, y también por Zeus. Tú no crees en dios alguno. Increíble cosa la que dices, Méleto, tan increíble que ni tú mismo acabas de creértela. Me estoy convenciendo, atenienses, de que este hombre es un insolente y un temerario y que en un arrebato de intemperancia, propio de su juvenil reflexión, ha presentado esta acusación. Se diría que nos está formulando un enigma para probarnos. A ver si este Sócrates, tan listo y sabio, se da cuenta de que le estoy tendiendo una trampa, y no solo a él, sino también a todos los aquí presentes, pues en su declaración yo veo claramente que llega a contradecirse. Es como si dijera: Sócrates es culpable de no creer en los dioses, pero cree que los hay. Decidme, pues, si esto no parece una broma y de muy poca gracia. Examinad conmigo, atenienses, el por qué me parece que dice esto. Tú, Méleto, responde, y a vosotros, como ya os llevo advirtiendo desde el principio, os ruego que prestéis atención, evitando cuchicheos, porque siga usando el tiempo de discurso que es habitual en mí. ¿Hay algún hombre en el mundo, oh Méleto, que crea que existen cosas humanas, pero que no crea en la existencia de hombres concretos? Que conteste de una vez y que deje de escabullirse refunfuñando. ¿Hay alguien que no crea en los caballos, pero sí que admita, por el contrario, la existencia de cualidades equinas? ¿O quien no crea en los flautistas, pero sí que haya un arte de tocar la flauta? No hay nadie, amigo mío. Y aunque no quieras o no sabes contestar, yo responderé por ti y para el resto de la asamblea. ¿Admites o no, y contigo el resto, que puedan existir divinidades sin existir al mismo tiempo dioses y genios concretos? Imposible. ¡Qué gran favor me has hecho con tu respuesta, aunque haya sido arrancada a regañadientes! Con ella afirmas que yo creo en cualidades divinas, nuevas o viejas, y que enseño a creer en ellas según tu declaración sostenida con juramento. Luego tendrás que aceptar que también creo en las divinidades concretas, ¿no es así? Puesto que callas, debo pensar que asientes. Y ahora prosigamos el razonamiento. ¿No es verdad que tenemos la creencia de que los genios son dioses o hijos de los dioses? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Lo estoy. En consecuencia, si yo creo en las divinidades, como tú reconoces, y las divinidades son dioses, entonces queda bien claro que tú pretendes presentar un enigma y te burlas de nosotros, pues afirmas, por una parte, que yo no creo en los dioses, y por otra, que yo creo en los dioses, puesto que creo en las divinidades. Y si éstas son hijas de los dioses, aunque fueran sus hijas bastardas, habidas de amancebamiento con ninfas o con cualquier otro ser, como se acostumbra a decir, ¿quién de entre los sensatos admitiría que existen hijos de dioses, pero que no existen los dioses? Sería tan disparatado como admitir que pueda haber hijos de caballos y de asnos, o sea, mulos, pero que negara al mismo tiempo que existen caballos y asnos. Lo que pasa, Méleto, es que o bien pretendías engañarnos
probándonos con tu enigma, o que, de hecho, no habías encontrado nada realmente serio de qué acusarme. Y dudo que encuentres algún tonto por ahí, con tan poco juicio, que piense que una persona pueda creer en demonios y dioses y al mismo tiempo no creer en demonios o dioses o genios. Es absolutamente imposible. Así pues, creo haber dejado bien claro que no soy culpable si nos atenemos a la acusación de Méleto. Con lo dicho, basta y sobra. Capítulo 20. La conducta de Sócrates. Pero, como he dicho machaconamente, hay mucha animadversión contra mí, y son muchos los que la sustentan. Podéis estar seguros de que eso sí es verdad, y eso es lo que va a motivar mi condena, no esas incongruencias de Méleto y Ánito, sino la malevolencia y la envidia de tanta gente, cosas que ya han hecho perder demasiadas causas a muchos hombres de bien y que las seguirán perdiendo, pues estoy seguro de que esta plaga no se detendrá con mi condena. Quizá alguno de vosotros, en su interior, me esté recriminando: ¿no te avergüenza, Sócrates, verte metido en estos líos a causa de tu ocupación que te está llevando al extremo de hacer peligrar tu propia vida? A estos les respondería, y muy convencido, por cierto: te equivocas completamente, amigo mío. Un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por esos posibles riesgos de muerte, sino que debe considerar sólo la honradez de sus acciones, si son fruto de un hombre justo o injusto. Pues, según tu razonamiento, habrían sido vidas indignas las de aquellos semidioses que murieron en Troya, sobre todo el hijo de la diosa Tetis, para quien contaba tan poco la muerte si había que vivir vergonzosamente. Este despreciaba tanto los peligros que, en su ardiente deseo de matar a Héctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo, no hizo caso a su madre, la diosa, cuando le dijo: «Hijo mío, si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, pues tu destino está unido al suyo». Al contrario, tuvo a poco la muerte y el peligro, y temiendo mucho más el vivir cobardemente que el morir por vengar a un amigo, replicó: «Prefiero morir aquí mismo, después de haber castigado al asesino, que seguir vivo, objeto de burlas y desprecios, siendo carga inútil de la tierra, arrastrándome junto a las cóncavas naves». ¿Se preocupó, pues, de los peligros y de la muerte? Capítulo 21. El honor. Y así debe ser, atenienses, quien ocupa un lugar de responsabilidad por creerse que es mejor, o bien porque allá le han colocado los que tienen autoridad, debe mantenerse firme, resistiendo los peligros, sin tener en cuenta para nada la muerte ni otro tipo de preocupaciones, excepto su propia honra. Así pues, vergonzosa y mucho peor sería mi conducta si yo, que siempre permanecí en el puesto que mis jefes me asignaron, que afronté el riesgo de morir, como tantos otros hicieron, obedientes a los estrategas que vosotros elegisteis en las campañas de Potidea, Anfípolis y de Lión, ahora que estoy plenamente convencido de que es un Dios el que me manda vivir buscando la sabiduría, examinándome a mí mismo y a los demás, precisamente ahora me hubiera dejado vencer por el miedo a la muerte o cualquier otra penuria y hubiera desertado del puesto asignado. Sería, sin discusión, mucho más deshonroso, y con ello sí que me haría merecedor de que alguien me arrastrara ante los tribunales de justicia por no creer en los dioses, porque desobedecía al oráculo, por temer a la muerte y por creerme sabio sin serlo. Capítulo 22. El temor a la muerte. En efecto, el temor a la muerte no es otra cosa que creerse sabio sin serlo.
es presumir de saber algo que se desconoce, pues nadie conoce qué sea la muerte, ni si, en definitiva, se trata del mayor de los bienes que pueden acaecer a un ser humano. A pesar de ello, los hombres la temen como si en verdad supieran que es el peor de los males. ¿Y cómo no va a ser reprensible esta ignorancia por la que uno afirma lo que no sabe? Pues yo, atenienses, quizá también en este punto me diferencio del resto de los mortales, y si me obligaran a decir en qué soy más sabio, me atrevería a decir esto: me siento más sabio porque, desconociendo lo que en verdad acaece en el Hades, no presumo de saberlo. Antes, por el contrario, sé y me atrevo a proclamar que es malo y vergonzoso vivir injustamente y desobedecer a un ser superior, sea Dios o sea hombre. Temo, pues, los males que sé positivamente que son tales, pero las cosas que no sé si son bienes o males, no las temeré ni rehuiré afrontarlas. Capítulo 23. Sócrates no reniega de su conducta. Así que, aunque me absolvierais, desestimando las acusaciones de Ánito, que ha exigido mi comparecencia ante este tribunal y ha pedido mi condena a muerte, diciéndoos que, si salí absuelto, vuestros hijos correrían el peligro de practicar mis enseñanzas y todos caerían en la corrupción. Si a mí, después de todo esto, me dijerais: Sócrates, nosotros no queremos hacer caso a Ánito y te absolvemos, pero con la condición de que no molestes a los ciudadanos y abandones tu filosofar. Si en otra ocasión te encontramos ocupado en tales menesteres, entonces te condenaremos a morir. Si vosotros me absolvierais con esta condición, os replicaría: agradezco vuestro interés y os aprecio, atenienses, pero prefiero obedecer antes al Dios que a vosotros, y mientras tenga aliento y las fuerzas no me fallen, tened presente que no dejaré de inquietaros con mis interrogatorios y de discutir sobre todo lo que me interese con cualquiera que me encuentre, a la usanza que ya os tengo acostumbrados. Y aún añadiría: oh tú, hombre de Atenas y buen amigo, ciudadano de la polis más grande y renombrada por su intelectualidad y su poderío, ¿no te avergüenzas de estar obsesionado por aumentar al máximo tus riquezas y con ello tu fama y honores, y de descuidar la sabiduría y la grandeza de tu espíritu sin preocuparte de engrandecerlas? Y si alguno de vosotros me lo discute y presume de preocuparse por tales cosas, no le dejaré marchar, ni yo me alejaré de su lado, sino que le someteré a mis preguntas y le examinaré. Y si me parece que no está en posesión de la virtud, aunque afirme lo contrario, le haré reproches porque valora en poco o en nada lo que más estima merece, y a ello prefiere las cosas más viles y despreciables. Este será mi modo de obrar con todo aquel que se me cruce por nuestras calles, sea joven o viejo, forastero o ateniense, pero preferentemente con mis paisanos, por cuanto tenemos una sangre común. Sabed que esto es lo que me manda el Dios. Enteraos bien. Estoy convencido de que no ha acaecido nada mejor a esta polis que mi labor al servicio del Dios. En efecto, yo no tengo otra misión ni oficio que el de deambular por las calles para persuadir a jóvenes y ancianos de que no hay que inquietarse por el cuerpo ni por las riquezas, sino, como ya os dije hace poco, por conseguir que nuestro espíritu sea el mejor posible, insistiendo en que la virtud no viene de las riquezas, sino al revés, que las riquezas y el resto de bienes y la categoría de una persona vienen de la virtud,
que es la fuente de bienestar para uno mismo y para el bien público. Y si por decir esto corrompo a los jóvenes, mi actividad debería ser condenada por perjudicial. Pero si alguien dice que yo enseño otras cosas, se engaña y pretende engañaros. Resumiendo pues, oh atenienses, creáis a Ánito o no le creáis, me absolváis o me declaréis culpable, yo no puedo actuar de otra manera, aunque 1000 veces me condenarais a morir. Capítulo 24. Sócrates se define como el tábano. No os pongáis nerviosos, atenienses, y dejad de alborotar, por favor, como os he repetido tantas veces, para que podáis escucharme, pues sigo convencido de que os beneficiaréis si no me interrumpís. Tengo que añadir aún algo que quizá os provoque tanto que tengáis que manifestaros gritando, pero evitadlo si podéis. Si me matáis por ser lo que soy, no es a mí a quien castigáis ni infringís el más mínimo daño, sino a vosotros mismos. Pues a mí ni Méleto ni Ánito pueden ocasionarme ningún mal, aunque se lo propusieran. ¿Cómo pueden hacerlo si estoy plenamente convencido de que un hombre malvado jamás puede perjudicar a un hombre justo? No niego que puedan lograr mi condena a muerte, el destierro o la pérdida de derechos ciudadanos, penas que para muchos de ellos puedan tratarse de grandes males, pero yo pienso que no lo son en modo alguno. Más bien creo que es mucho peor hacer lo que él hace ahora, intentar condenar a un hombre inocente. Por eso estoy muy lejos de lo que alguno quizá se haya creído, de que estoy intentando hacer mi propia defensa. Muy al contrario, lo que hago es defenderos a vosotros para que, al condenarme, no cometáis un error desafiando el don del Dios. Porque si me matáis, difícilmente encontraréis otro hombre como yo, a quien el Dios ha puesto sobre la ciudad, aunque el símil parezca ridículo, como el tábano que se posa sobre el caballo remolón. Remolón, pero noble y fuerte, que necesita un aguijón para arrearle. Así, creo que he sido colocado sobre esta ciudad por orden del Dios para teneros alerta y corregiros sin dejar de estimular a nadie, deambulando todo el día por calles y plazas. Un hombre como yo no lo volveréis a encontrar, atenienses, por lo que si me hicierais caso, me conservaríais. Si enojados y como sobresaltados por el aguijón de un molesto tábano, dóciles a las insinuaciones de Ánito, me matáis impulsivamente de una fuerte palmada, pasaréis el resto de vuestra vida tranquilos, sin que nadie perturbe vuestros sueños, a no ser que el Dios, preocupado por vosotros, os mande a otro como yo. Capítulo 25. La prueba de pobreza. Os podéis convencer de que yo soy un don del Dios para esta ciudad por lo siguiente. No parece muy humano el que haya vivido descuidado de todos mis asuntos e intereses y que durante tantos años haya tenido abandonados mis bienes y en cambio haya estado siempre ocupándome de lo vuestro, interesándome para que cada uno se ocupe del bien y de la virtud como si yo fuese su padre o hermano mayor. Y si de estas actividades sacara alguna ganancia o hiciera estas exhortaciones mediante paga, aún tendría algún sentido que justificaría lo que hago. Pero vosotros mismos podéis comprobar que a pesar de tantos reproches acumulados contra mí por esa caterva de acusadores, no han tenido el atrevimiento de insinuar que yo haya cobrado alguna vez remuneración alguna. Y de que estoy diciendo la verdad, presento al mejor y al más fidedigno de los testigos, mi pobreza y la de los míos. Capítulo 26.
La voz del daimon. Quizá encontréis un contrasentido en el que yo me haya pasado la vida exhortando a los ciudadanos en privado y que me haya metido en tantos líos sin haberme atrevido a intervenir en la vida pública ni a participar en vuestras asambleas por el bien de la ciudad. La explicación está en lo que me habéis oído decir tantas veces y en tan diversos sitios. Se da en mí una voz, manifestación divina o de cierto genio que me sobreviene muchas veces. Incluso se habla de ella en la acusación de Méleto, aunque sea en tono despectivo. Es una voz que me acompaña desde la infancia y se hace sentir para desaconsejarme algunas acciones, pero jamás para impulsarme a emprender otras. Esta es la causa que me ha impedido intervenir en la política, cosa que me ha desaconsejado, creo yo, muy razonablemente. Porque lo sabéis muy bien, si me hubiera metido en política, hace tiempo ya que estaría muerto, y así no habría sido útil ni a vosotros ni a mí mismo. Capítulo 27. El apartamiento de la política. Y no os irritéis contra mí porque os diga la verdad una vez más. No hay nadie que pueda salvar su vida si se opone con valentía a vosotros o a cualquier otra asamblea y se empeña en impedir las múltiples injusticias e irregularidades que se cometen en cualquier ciudad. En consecuencia, quien quiera luchar por la justicia debe tener muy presente, si quiere vivir muchos años, que se conforme con una vida retirada y que no se ocupe de los asuntos públicos. Y voy a daros pruebas contundentes de ello, no con palabra, sino con lo que tiene mayor fuerza ante cualquier auditorio, con los hechos. Dejadme contaros un episodio de mi vida que pondrá de manifiesto que yo nunca cedería a la injusticia por temor a la muerte y que el miedo a morir es impotente para hacerme desistir de algo que sea contrario a la justicia. Os voy a relatar cosas tal vez pesadas y aburridas a la manera de los abogados, pero todas ciertas. Capítulo 28. El caso de las Arginusas. Yo no he ejercido cargos públicos más que en una ocasión. Fui miembro del consejo cuando mi tribu, la de Antióquida, presidía el juicio contra los 10 estrategas que no habían recogido los cuerpos de los soldados caídos en la batalla de Arginusa. Vosotros queríais juzgarlos a todos juntos, lo cual estaba en contra de nuestras leyes, como después se demostró. Entonces yo solo, y en contra de todos los prítanos, me opuse a que hicierais algo en contra de la ley y voté en contra de todos. Y a pesar de que los oradores, alentados por vuestras protestas y vuestro apasionamiento, exigían abrirme un proceso para llevarme ante los tribunales, creí que era mucho mejor estar de parte de la ley y de la justicia, aunque eso me supusiera graves peligros, que ponerme de vuestra parte en busca de seguridades, si por ello debía ir en contra de la justicia o era movido por el temor de la muerte o del encarcelamiento. Esto ocurrió cuando Atenas era gobernada por un régimen democrático. Capítulo 29. El caso del león de Salamina. Más tarde, bajo el régimen oligárquico de los 30, fui requerido, juntamente con otros 4, a que me presentara en el Tolos. Allí nos ordenaron que fuéramos a Salamina para buscar a León, el estratega, y colaborar así en su muerte. Misiones de este tipo encomendaban a muchos otros para comprometer a cuantos más pudieran en su criminal gestión de gobierno. Y entonces volví a demostrar, no con palabras, sino con los hechos, que la muerte, lo digo sin ambajes, no me importa lo más mínimo, mientras que no cometer acciones injustas es para mí lo más importante. Ni siquiera aquel régimen
que presumía de duro, y en verdad lo era, pudo doblegarme para que cometiera un acto injusto. Cuando salimos del Tolos, los otros 4 se dirigieron a Salamina para cumplir tan injusta orden y traer a León. Pero yo me fui tranquilamente para mi casa. Por este motivo es muy posible que ya hubiera encontrado entonces la muerte, pero aquel régimen cayó poco después. De todo esto, muchos de vosotros sois testigos. Capítulo 30. La tarea educativa. Y bien, ¿acaso creéis que yo hubiera vivido muchos años si me hubiera dedicado a la política? Si, portándome como es propio de quien antepone su honradez a sus intereses, hubiera hecho de la defensa de la justicia mi compromiso, poniéndolo, como debe ser, por encima de todo? Ni mucho menos, atenienses, como tampoco ningún otro que lo intente de esta manera. Pero yo, durante toda mi vida, tanto en las cuestiones de interés público en que he intervenido como en las privadas, he sido siempre el mismo, y jamás he actuado contra la justicia, ni les he permitido hacerlo a los que mis acusadores denominan mis discípulos, ni a los demás. Pero, aunque jamás he sido maestro de nadie, si alguien, joven o mayor, ha sentido deseos de oírme u observarme, nunca se lo he rehusado. No soy hombre que hable por dinero o que calle si me lo dan. Estoy a total disposición tanto del rico como del pobre para que me pregunten cuanto deseen y todos podéis contrastar lo que digo. Jamás me he negado a dialogar. Y si alguno, por todo ello, se convierte en un hombre mejor o peor, no se me adjudique a mí el mérito ni la culpa, ya que jamás prometí a nadie ningún tipo de enseñanza, ni de hecho la impartí. Por ello, si alguien dice que ha aprendido algo porque ha recibido lecciones mías, sean particulares o públicas, podéis estar seguros que os está mintiendo. Pero me preguntáis, ¿por qué a las personas les gusta conversar conmigo? Ya os lo he dicho, atenienses, y esta es la única verdad. Les resulta intrigante ver cómo interrogo a los que presumen de sabios, pero que de hecho no lo son. Sostengo que ese es el mandato que he recibido del genio en sueños, por medio de oráculos, o por cualquiera de los medios normales de los que suele servirse un dios para asignar a un hombre una misión. Esa es la verdad, y no es nada difícil probarla. Pues si yo hubiera dejado una estela de jóvenes corrompidos, y aún ahora los fuera corrompiendo, es natural que alguno, o todos, estarían aquí presentes para acusarme y exigir el castigo. Y si ellos no se atreviesen, sus padres o hermanos vendrían en su lugar por considerar que se ha causado daño a alguien de su familia. Capítulo 31. Testimonio de los familiares. Por el contrario, veo a muchos de ellos sentados entre vosotros. Primero a Critón, de mi misma edad, y del mismo Demos, padre de Critóbulo, también aquí presente. Después a Lisanias, del distrito de Ésfeto, padre de Esquines, que está aquí también. Ved a Antifonte, del distrito de Cefisia, padre de Epígenes, y a esos otros cuyos hermanos han estado presentes en las conversaciones aludidas. Nicóstrato, hijo de Teozótides y hermano de Teódoto. Teódoto murió y por tanto no puede testimoniar. Paralio, hijo de Demódoco, cuyo hermano era Tages. Adimanto, hijo de Aristón, hermano de Platón, ahí presente, y Ayadontoro, hermano de Apolodoro, ahí presente. Y podría citaros a muchos más que incluso el propio Méleto hubiera podido presentar como testigos de su pleito, y si no lo hizo por descuido o por olvido, que lo haga ahora.
a ver si encuentra alguien que corrobore alguno de sus puntos. Pero comprobaréis todo lo contrario, atenienses. Todos están dispuestos a declarar a favor del que ha sido su corruptor, el que ha destrozado sus familias, según Ánito y Méleto aseguran. Cabría la posibilidad de que los ya corrompidos tuvieran alguna secreta razón para auxiliarme y compartir mi responsabilidad, pero los no corrompidos y que tienen más edad que ellos, sus parientes, ¿qué motivos pueden tener para ayudarme, sino que Ánito y Méleto están mintiendo y que yo estoy en la verdad? Ya he dicho bastante, atenienses. Todo lo que pueda añadir en defensa propia no añadiría nada a lo ya expuesto. Podría añadir otras cosas, pero más o menos serían del mismo estilo. Capítulo 32. Sócrates se niega a emplear recursos sentimentales. Quizá alguno se indigne al recordar que en otros casos de menos monta, el acusado rogó y suplicó a los jueces con lágrimas, haciendo comparecer ante el tribunal a sus hijos para despertar compasión, y si se terciaba, a sus parientes y familiares, mientras que yo, en cambio, no hago ninguna de estas cosas, a pesar de que estoy corriendo, como se ve, el mayor de los peligros. Puede ser que alguno, recordando esos casos, tome hacia mí una actitud de despecho e, irritado por mi forma de actuar, deposite su voto con cólera. Pues bien, si en alguno de vosotros se da esta situación, no afirmo que se dé, solo analizo esta posibilidad. Ya tengo preparada la respuesta. Amigo mío, le diría, también yo tengo una familia y también puedo aplicarme aquello de Homero. No he nacido ni de una encina ni de las rocas, sino de hombres. Tengo familiares e incluso 3 hijos, uno adolescente y 2 de corta edad, y sin embargo a ninguno de ellos permitiré que suba a este estrado para suplicar vuestro voto absolutorio. ¿Por qué no quiero hacer nada de todo esto? No es por fanfarronería, ni mucho menos por falta de consideración hacia vosotros, que después afronte la muerte con firmeza o con flaqueza, esa es otra cuestión. Pero por mi buen nombre y por el vuestro, que es el de nuestra ciudad, a mi edad no me parece honrado echar mano de ninguno de estos recursos, y menos todavía frente a la opinión generalizada de que Sócrates se diferencia de la mayoría de los hombres. Si alguno de los que destacan por su valentía, o por su inteligencia, o por cualquier otra virtud, se comportase de este modo, cosa fea sería. Alguna vez he visto a algunos de los que son considerados importantes, cuando se les está juzgando y temen sufrir alguna pena o la misma muerte, su conducta me resulta inexplicable, pues parece que están convencidos de que si logran que no se les condene a muerte, después ya serán por siempre inmortales. Estos son la deshonra y el oprobio de nuestra ciudad, porque pueden hacer creer a los extranjeros que los ciudadanos que distinguimos con honores y que elegimos para que ocupen las magistraturas no se diferencian en nada de las mujeres. Esas escenas, atenienses, no debemos hacerlas los que tenemos cierto prestigio, y en caso que ocurran, vosotros no debéis permitirlas. Más bien debéis estar dispuestos a demostrar que condenaréis a quien ofrezca el triste espectáculo de suplicar la compasión de sus jueces, dejando en ridículo a la ciudad. Pero aparte de la cuestión de mi buen nombre, tampoco me parece digno suplicar a los jueces y salir absuelto por la compasión comprada. Hay que limitarse a exponer los hechos y tratar de persuadir, no de suplicar, pues el jurado no está puesto para repartir la justicia como si de favores se tratara, sino para decidir lo que es justo en cada caso.
y los que tienen que juzgar han jurado interpretar rectamente las leyes, no favorecer a los que les caigan bien. Por tanto, no podemos permitirnos el perjurio a nosotros mismos ni a los demás, porque nos convertiríamos en reos de impiedad. No esperéis, pues, de mí que recurra a artimañas o acciones que no sean rectas ni justas, y menos ahora, oh por Zeus, que estoy aquí acusado de impiedad por Méleto. Pues es evidente que si con súplicas llegara a convenceros u os forzara a faltar a vuestro juramento, os enseñaría a pensar que no hay dioses y así, con mi defensa, lo que haría de hecho sería condenarme a mí mismo por no creer en los dioses. Pero no es así, ni mucho menos. Yo creo en los dioses, como cualquiera de mis acusadores. Por eso, atenienses, dejo en vuestras manos y en las de los dioses el decidir lo que va a ser mejor para mí y para vosotros. Segunda parte. Sócrates es declarado culpable. Capítulo 33. Comentario de la sentencia. No me ha sorprendido ni indignado, oh atenienses, esta condena que acabáis de sellar con vuestro voto. Entre otras muchas razones, porque no me ha resultado inesperada. Más bien me sorprende que haya habido un número tan elevado de votos a mi favor. No sospechaba que se resolvería así, sino que esperaba muchos más votos en mi contra. Podéis ver que los resultados se habrían trastocado si solo 30 personas más hubieran votado mi absolución. Por de pronto, de la acusación de Méleto, según las cuentas que yo me he hecho, he quedado plenamente absuelto. No solo eso, sin la comparecencia de Ánito y Licón, parece evidente que Méleto habría sido condenado a pagar la multa de 1000 dracmas por no haber alcanzado la quinta parte de los votos exigidos. Capítulo 34. La contrapropuesta. Ahora, este hombre propone la pena de muerte para mí. Bien, ¿y qué contrapropuesta os voy a hacer, atenienses? Ciertamente, voy a proponer la que creo merecer. ¿Que cuál es? ¿Qué pena o castigo tengo que sufrir por haberme empeñado tozudamente en no querer una vida tranquila y cómoda? Por descuidar lo que preocupa a la mayoría de las personas, sus bienes, sus intereses personales, la dirección de los ejércitos, los discursos en la asamblea, el ejercicio de cargos públicos, por permanecer neutral ante coaliciones y revueltas, por considerar que soy demasiado honrado para poder salir ileso si intervengo en la política. Jamás me he ocupado de cosas que no pudieran reportar alguna utilidad a vosotros o a mí, y siempre he preferido hacer el máximo bien a cada uno, tratando de convencerle de que aplicara sus energías a buscar la sabiduría antes que sus propios intereses, y que se ocupara del Estado antes que de los intereses del Estado, y que así procediera en todos los asuntos. Capítulo 35. Mantenimiento a costa del Estado. Ahora bien, ¿qué debo sufrir por todo esto? Ciertamente algún bien, atenienses, si de verdad hay que ser ecuánimes y actuar con arreglo a los merecimientos. ¿Y qué bien puede ser más apropiado para un pobre benefactor que necesita todo el tiempo posible para dar consejos a sus conciudadanos? Sin duda, solo hay una recompensa que haga justicia a esos merecimientos: mantenerle a costa del Estado en el Pritaneo y con mayores merecimientos que cualquiera de los ganadores de alguna carrera de caballos o de carros por parejas o de cuadrigas que se celebran en Olimpia. Pues mientras éstos os hacen creer que os dan la felicidad, yo os hago felices de verdad. Y por otro lado, ellos no necesitan vuestras pensiones y yo sí. En resumen, si de verdad debo proponer la condena que merezco según la justicia, esa es la que propongo: ser mantenido a costa del Estado en el Pritaneo.
Capítulo 36. ¿Cuál sería el castigo justo? Tal vez oír esta proposición y ver el tono que uso, se repita en vosotros la misma impresión que cuando hablaba de recurrir a lágrimas y súplicas, que os parezca arrogante mi comportamiento, pero no es esta mi intención, atenienses. Esta es la única verdad. No tengo conciencia de haber hecho nunca voluntariamente mal a nadie, aunque no he podido convenceros a la mayoría de vosotros, porque no ha habido tiempo suficiente para ello. Pues creo que si entre vosotros fuera ley lo que es costumbre en otros pueblos, es decir, en cuestiones de pena capital, no dictar sentencia en el mismo día del juicio, sino 1 o varios días después, estoy persuadido de que os lograría convencer. Pero ahora no es fácil rechazar tan graves cargos en tan corto espacio de tiempo. Estando convencido, como estoy, de no haber hecho mal a nadie injustamente, es lógico que tampoco me lo haga a mí mismo, hablando como si mereciera un castigo o me condenara a mí mismo. ¿Qué tengo que temer? Tal vez sufrir lo que Méleto propone contra mí, cosa que, repito, aún no sé si es un bien o un mal. Voy a decantarme hacia las cosas que sé que son malas y proponer contra mí algún castigo concreto, tal vez la cárcel. ¿Y por qué tengo que encerrarme en una cárcel a merced de los que vayan ocupando anualmente el cargo de los 11 que son los vigilantes? ¿O debo tal vez proponer una multa y prisión hasta que no haya pagado el último plazo? Estamos en lo mismo. Debería estar siempre en la cárcel, pues no tengo con qué pagar. ¿Me condenaré al exilio? Quizás sea esta la pena que a vosotros más os satisfaga, pero debería estar muy apegado a la vida y muy ciego para no ver que si vosotros, mis paisanos, no habéis podido soportar mis interrogatorios ni mis tertulias, sino que os han resultado molestos hasta el extremo de querer libraros de ellos, ¿cómo voy a esperar que unos extraños lo soporten con más generosidad? Es evidente que no lo soportarían atenienses, y vaya espectáculo el mío. A mis años, escapando de Atenas, vagando de ciudad en ciudad, convirtiéndome en un pobre desterrado. Bien sé que en cualquier parte vendrían los jóvenes a escucharme con agrado, igual que aquí, pero si los rechazara, serían ellos los que rogarían a sus ancianos que me exiliaran de su ciudad, y si los acogiera, serían sus padres y familiares los que no pararían hasta hacerme la vida imposible, y tendría que volver a huir. Oigo la voz de alguien que me recomienda: pero Sócrates, ¿no serás capaz de vivir tranquilamente, en silencio, lejos de nosotros? Este es el sacrificio mayor que podéis pedirme, pues se trataría de desobedecer al Dios, y yo jamás podría quedarme tranquilo si renunciara a mi misión. Y aunque no me creáis y penséis que hablo con evasivas, debo deciros que el mayor bien para un humano es mantener los ideales de la virtud con sus palabras y tratar de los diversos temas, examinándome a mí mismo y a los demás, pues una vida sin examen propio y ajeno no merece ser vivida por ningún hombre, me creáis o no. Las cosas son así, aunque sé lo difícil que es convenceros. Capítulo 37. Oferta de una multa. Tampoco soy de los que aceptan con agrado condenas injustas. Si me sobrara el dinero, me habría puesto una multa soportable que no representara un perjuicio para mí. Pero como no lo tengo, sois vosotros los que debéis tasar la multa. Tal vez, rebuscando, podría pagaros hasta una mina de plata. Esta es la suma que os propongo. Algunos de los presentes, como Platón, Critón y Critóbulo, me instan a elevar la multa hasta 30 minas, de la que ellos se hacen fiadores. Propongo, pues, esta nueva suma, y tendréis en ellos a unos fiadores
de total solvencia. Tercera parte. Sócrates es condenado a muerte. Capítulo 38. Valoración de la sentencia. Por no querer aguardar un poco más de tiempo, os llevaréis, atenienses, la mala fama de haber hecho morir a Sócrates, un hombre sabio, pues para avergonzaros os dirán que yo era un sabio, aunque no lo soy. Si hubierais esperado un poquito más, habría llegado el mismo desenlace, aunque de un modo natural. Considerad la edad que tengo y cuán recorrido tengo el camino de la vida, y qué cercana ronda la muerte. Lo dicho no va para todos, sino sólo para los que me habéis condenado a morir. Y a estos aún tengo algo más que decirles. Quizá penséis, atenienses, que he sido condenado por falta de razones o por la pobreza de mi discurso. Me refiero a la clase de discurso que no he usado, aquel que se sirve de todo tipo de recursos con tal de escapar del peligro. Nada más lejos de la realidad. Sí, me he perdido por una carencia, pero no de palabras, sino de audacia y osadía, y por negarme a hablar ante vosotros de la manera que os hubiera gustado, entonando lamentaciones y diciendo otras muchas cosas indignas e inesperadas en mí, aunque estéis acostumbrados a oírlas en otros. Pero yo nunca he creído que hacía falta llegar a la deshonra para evitar los peligros, y ahora no me arrepiento de haberme defendido así, pues prefiero morir por haberme defendido como lo he hecho que vivir recurriendo a medios indignos en mi defensa. Es evidente que muchos en los combates se escapan de la muerte porque abandonan sus armas e imploran el perdón de los enemigos. Todos los peligros pueden evitarse de muchas maneras, sobre todo por quienes están dispuestos a claudicar. Pero lo más difícil no es escapar de la muerte, sino evitar la maldad que corre mucho más deprisa que la muerte. A mí, que ya soy viejo y ando algo torpe, me ha pillado la muerte, mientras que mis acusadores, que aún son jóvenes y ágiles, van a ser atrapados por la maldad. Yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vuestro voto, pero vosotros marcharéis llenos de maldad y vileza, acusados por la verdad. Yo me atengo a mi condena, pero vosotros deberéis soportar también la vuestra. Tal vez así tenían que suceder las cosas, y pienso que así están bien, tal como están. Capítulo 39. La predicción. Ahora dejadme predecir lo que os va a suceder a vosotros, que me habéis condenado, pues estoy a punto de morir, y en estos momentos es cuando los hombres están más dotados del don de profetizar. Os predigo que después de mi muerte caerá sobre vosotros por Zeus un castigo mucho más duro que el que me acabáis de infringir. Me habéis condenado con la esperanza de quedar libres de responder de vuestros actos, pero os profetizo que las cuentas os van a salir muy al revés. Cada día aumentará el número de los que exijan explicación de vuestros actos, a quienes hasta ahora yo he podido contener, aunque vosotros no lo advertíais. Y tanto más duros serán cuanto más jóvenes, y por ello más exigentes. Por eso viviréis aún mucho más enojados. Estáis muy equivocados si creéis que la mejor manera de desembarazaros de los que os recriminan es matarlos. ¿No es este el modo más honrado de cerrar la boca a quienes os inquietan? Hay otro mucho más fácil: no perjudicar a los demás y mejorar la propia conducta en todo lo posible. Con estas predicciones, como si fueran de un oráculo, me despido de los que han votado mi muerte, y ahora quiero dirigirme a quienes me han absuelto, conversando sobre lo que aquí ha sucedido, a la espera de que los magistrados acaben de trajinar con estos asuntos y me conduzcan al lugar donde debo esperar la muerte. Permaneced, atenienses,
conmigo el tiempo que esto dure, pues nada nos impide platicar. Querría comentar con vosotros, como amigos que sois, mi interpretación de lo que acabamos de vivir. Capítulo 40. El último mensaje. Oh jueces, yo os llamo jueces con toda propiedad por haberlo sido conmigo. Algo sorprendente me ha sucedido hoy. Aquella voz del daimon que antes se me presentaba con tanta frecuencia para oponerse a cuestiones, incluso mínimas, si creía que iba a actuar a la ligera, hoy no me ha alertado de la presencia de ningún mal, a pesar de que me he encontrado con la muerte, que según la mayoría es lo peor que puede ocurrir a una persona. Ni al salir de casa esta mañana, ni cuando subí al tribunal, ni en ningún momento de mi apología me ha impedido seguir hablando, dijera lo que dijera, cuando en otras ocasiones llegó a quitarme la palabra en mitad del razonamiento según lo que estuviera hablando. ¿Cómo se explica todo esto? Dejadme daros mi interpretación. Considero esto una prueba de que lo que me acaba de suceder es para mí un bien y que, por tanto, no son válidas nuestras conjeturas cuando consideramos la muerte como el peor de los males. Esta es la razón de más peso para convencerme de ello. De lo contrario, si lo que me iba a ocurrir fuera un mal y no un bien, esa voz del genio se habría opuesto al curso de los acontecimientos. Capítulo 41. ¿Qué es la muerte? Todavía puedo añadir nuevas razones para convenceros de que la muerte no es una desgracia, sino una aventura. Una de dos: o bien la muerte nos deja reducidos a la nada, sin posibilidad de ningún tipo de sensación, o bien, de acuerdo con lo que algunos dicen, simplemente se trata de un cambio o mudanza del alma de este lugar hacia otro. Si la muerte es la extinción de todo deseo y como una noche de sueño profundo, pero sin ensoñaciones, qué maravillosa ganancia sería. En mi opinión, si nos obligaran a escoger entre una noche sin sueños, pero plácidamente dormida, y otras noches con ensoñaciones, u otros días de su vida, si después de una buena reflexión tuviéramos que decidir qué días y qué noches han sido los más felices, pienso que todos, y no solo cualquier persona normal, sino incluso el mismísimo rey de Persia, encontrarían pocos momentos comparables con la primera. Si la muerte es algo parecido, sostengo que es la mayor de las ganancias, pues toda eternidad se nos parece como una noche de esas. Por otro lado, si la muerte es una simple mudanza de lugar, y si además es cierto lo que cuentan, que los muertos están todos reunidos, ¿sois capaces, oh jueces, de imaginar algún bien mayor? Pues al llegar al reino del Hades, liberados de los que aquí se hacen llamar jueces, nos encontraremos con los auténticos jueces, que, según cuentan, siguen ejerciendo allí sus funciones: Minos, Radamanto, Éaco y Triptólemo, y toda una larga lista de semidioses que fueron justos en su vida. ¿Y qué me decís de poder reunirnos con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? ¿Qué no pagaría cualquiera por poder conversar con estos héroes? En lo que a mí se refiere, 1000 y 1000 veces prefiero estar muerto, si tales cosas son verdad. Qué maravilloso sería para mí encontrarme con Palámedes, con Ayax, hijo de Telamón, y con todos los héroes del pasado, víctimas también ellos de otros tantos procesos injustos. Aunque solo fuera para comparar sus experiencias con las mías, ya me daría por satisfecho. Mi mayor placer sería pasar los días interrogando a los de ya abajo, como he hecho con los de aquí durante mi vida terrena, para ver quiénes entre ellos son auténticos sabios y quiénes creen que lo son sin serlo en la realidad.
¿Qué precio no pagaríais, oh jueces, para poder examinar a quién condujo aquel numeroso ejército contra Troya, o a Odiseo, o Sísifo, o a tantos hombres y mujeres que ahora no puedo ni citar? Estar con ellos, gozar de su compañía e interrogarlos, ese sería el colmo de mi felicidad. En cualquier caso, creo que en el Hades no me llevarían a juicio ni me condenarían a muerte por ejercer mi oficio. Ellos son allá mucho más felices que los de aquí, entre otras muchas razones, por la de ser inmortales, si es verdad lo que se dice. Vosotros también, oh jueces míos, debéis tener buena esperanza ante la muerte y convenceros de una cosa, que no hay mal posible para un hombre de bien, ni durante esta vida, ni después en el reinado de la muerte, y que los dioses jamás descuidan los asuntos de los hombres justos. Lo que me ha sucedido a mí no es fruto de la causalidad. Al contrario, veo claramente que morir y quedar libre de ajetreos era lo mejor para mí. Por esa razón, en ningún momento me ha disuadido la voz del genio. También por esa razón yo no estoy enojado contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aunque ninguno de ellos quería hacerme un bien, sino un mal, lo que les echo en cara. Capítulo 42. Petición por los hijos. Y ahora debo pediros un último favor. Cuando mis hijos se hagan mayores, atenienses, castigadles, como yo os he incordiado durante toda mi vida, si pensáis que se preocupan más de buscar riquezas o negocios que de la virtud, y si presumen de ser algo sin serlo de verdad, reprochárselo, como yo os he reprochado, y exigirles que se cuiden de lo que deben y que no se den importancia cuando en realidad nada valen. Si hacéis esto, ellos y yo habremos recibido el trato que merecemos. No tengo nada más que decir. Ya es la hora de partir, yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién va a hacer mejor negocio, vosotros o yo? Cosa oscura es para todos, salvo, si acaso, para el Dios. Fin. Has escuchado Apología de Sócrates, de Platón, una producción de Ama Audiolibros. Si quieres recibir todas nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ama Audiolibros, y recuerda marcar la campana de notificaciones. Puedes ayudar al desarrollo y mantenimiento de Ama Audiolibros con una donación a través de PayPal en esta dirección web: www.paypal.me/Ama Audiolibros.